Queriendo escapar de lo rutinario de mi vida, les propuse a mis hermanas que viajáramos al pueblo de nuestra infancia. Tenía tantos recuerdos que en mi mente siempre pasaban, pero debido a los casi 8 años que ya habían pasado, ya estaban borrosos. En diciembre del 2021 por fin pude regresar. No era lo que yo recordaba. Ese pueblo lleno de vida, con la gente que yo crecí, ya no estaba completo. Sin embargo, durante las posadas del pueblo y en Navidad, todo lo que yo recordaba volvió. La gente parecía feliz. Era como si de día la gente estuviera consumida por los quehaceres y ya en la noche todos eran libres. Esa libertad de la que yo no podía sentir en Pomona, y no porque no tuviera tiempo libre, sino porque ese poco tiempo libre que tenía no lo sabía disfrutar como la gente de aquí lo hace. Aunque les están pasando muchas cosas, ellos siempre dejan sus preocupaciones en el día y en la noche es como si sus vidas fueran perfectas. Todos los árboles, la chamisa seca. La chamisa es un tipo de planta de tallo alto y grueso. Los pedazos de calle sin pavimento que en el día se podían ver y que causaban un sentimiento de nostalgia en mis hermanas y en mí al ver lo descuidado que nuestro hogar lucía. Con la oscuridad de la noche y solo el brillo de la luna, las estrellas y la linterna de nuestros teléfonos, ese sentimiento se aplacaba. Recorríamos todos los caminos que alguna vez caminamos con nuestra pequeña familia. Aunque los primeros días nos daba miedo estar afuera de la casa a tan altas horas de la noche, debido a la inseguridad y a la violencia que se vive en cualquier estado de la República Mexicana, después de 3 días en el Rincón del Sauce, sentí una tranquilidad y paz que me atrevo a decir que no había sentido antes. En la casa no tenía internet en mi teléfono ni cobertura, y aunque los primeros días fue un martirio desconectarme de la tecnología, después de días ya ni siquiera tenía que cargar diariamente mi teléfono, cosa que jamás antes me había pasado. Estar en mi pueblo me hizo salir de la dependencia que tenía con mi teléfono y las distracciones que en él encuentro. Con el tiempo que me sobraba, ya que no tenía distracciones, lo aprovechaba para conectarme más con mis hermanas. Debajo de las estrellas que se pueden ver en el patio de la casa de mis padres, ellas y yo sacábamos 3 sillas rojas de plástico y nos poníamos a hablar sobre cualquier cosa que en esos momentos se nos viniera a la mente. Sí, me acuerdo que hablábamos de todo lo que vivimos de niñas. Recordé muchas cosas que hice. Recuerdo la unidad que había de toda la familia en el pueblo, esa seguridad que sentía que mucha gente siempre iba a estar ahí para nosotras. También recuerdo que después de Navidad, cuando mi tía nos contó historias de cómo se fundó el pueblo, al otro día nos pusimos a decir lo curioso que era que mamá y papá habían hecho que literalmente todo el pueblo fuera nuestra familia. Este pueblo, en el que casi toda mi historia familiar se encuentra, fue prácticamente fundado por mis bisabuelos y sus hermanos y unos de sus conocidos. Luego llegaron otras 4 familias más. Esto fue alrededor del año 1940. Cuentan las personas que al principio era un cerrito donde había animales como venados, coyotes, conejos y muchas iguanas. Conforme pasó el tiempo, el pueblo fue cambiando. Su carretera vieja que era de tierra quedó en el olvido. Hoy en día hay otra carretera pavimentada. Esta carretera te lleva a la entrada o a la salida del pueblo, pero hay una calle a la mitad del pueblo, una que pasa enfrente de mi casa. Esta está pavimentada hasta la mitad, lo cual es de mi casa hacia arriba. Con el paso de los años, las familias fundadoras se fueron mezclando y hace unos 25 años las únicas familias que no se habían mezclado con los Galvanes eran la Ibarra y otras 2 familias. La familia Ibarra Galván se mezcló cuando mis padres se casaron en 1998. Sin embargo, al día de hoy, ya todas las familias tienen a una persona que se casó con un Galván. El Rincón del Sauce está conformado mayormente por los Galvanes. Debido a que crecí por 10 años ahí, me encariñé mucho con el pueblo. Sin embargo, cuando estaba ahí no veía lo mucho que sentimentalmente ese lugar valía para mí. Mi infancia fue la mejor que pude haber tenido. Yo me sentía libre. Tenía un patio que a esa edad me parecía enorme. Ahí yo no era antisocial porque los conocía a todos. Solo tengo 2 hermanas, pero
Con uno de mis primos y una de mis primas conviví mucho al punto que los llegué a ver como si fueran mi hermano y hermana. Este pueblo ocasiona que consideres a más personas que son tus familiares lejanos como familiares muy cercanos. Y aunque hay discusiones como en cualquier familia numerosa, si algo malo pasa, la gente de mi pueblo siempre está para apoyarte. Dejan sus diferencias a un lado. Yo estuve ahí desde el 2005 hasta el 2014. Yo no quería irme porque ese pueblo era mi hogar. Era todo lo que yo conocía. Poco tiempo después me enteré que más personas estaban yendo de Rincón del Sauce. Creo que esa fue una de las razones por las cuales no había regresado a ese lugar. Tenía miedo de cómo todo había cambiado, cómo sería todo ya que mucha gente ya no estaba. Y aunque aún el 90% de las personas son mis familiares y con la mayoría me llevaba muy bien, me ponía a pensar, si yo cambié en estos años, ellos ya habrán cambiado también. Un día decidí que ya era tiempo de volver y aunque seguían las dudas me arriesgué. De cierta manera sentía que regresar era algo importante en ese punto de mi vida. ¿Te acuerdas de cuando salíamos al patio en la noche y comparábamos nuestras vidas de antes con las de ahora? Sí, recuerdo que mencionaba cómo estar en Pomona a mí me hacía sentir con mucho estrés y presión. En Pomona me siento prisionera de la rutina. En muchas ocasiones me siento fuera de lugar. Esos días que estuvimos en el pueblo recordé mi vida tranquila y pacífica, sin tantas responsabilidades tanto sociales como escolares. Pero creo que vimos que esto era solo momentáneo. La seguridad en Guerrero ha sido una de las cosas que más han cambiado de cuando éramos niñas. Cuando vivíamos allá, no recuerdo que viéramos a personas con rifles y aunque en el pueblo no se ve esto, pues en la carretera federal sí vimos a personas con rifles y eso me hizo ver que somos afortunadas de no ver estas situaciones en California. Creo que al comparar nuestras vidas de antes con la actual, pude concluir que aunque fue difícil adaptarnos a un nuevo país, eso nos ha brindado la oportunidad que en México tal vez no hubiéramos llegado a tener. Tras esas conversaciones pude nuevamente encontrar un motivo de seguir luchando en mi vida en Pomona. Antes de irme en ese viaje a Rincón del Sauce, yo ya no encontraba sentido para seguir estudiando. Yo estaba cansada de todo. Viendo la vida desde la perspectiva de toda la gente que habita este pueblo, me di cuenta que yo era privilegiada de tener una oportunidad de estar en la universidad, y eso me ha motivado para seguir. Esa semana que estuve en Rincón del Sauce y veía la alegría de la gente que el pueblo en la noche les brindaba y que a mí me contagiaba, me brindaba paz. Me ayudó a desconectarme de la manera de vida que llevaba. De solo despertar, ir a la escuela, hacer tarea, estar viendo cualquier cosa en mi teléfono e irme a dormir y volver a repetirlo todos los días. Al estar ahí me di cuenta de que por bastantes años había querido escapar de esa monotonía. Aunque estaba en un lugar que para mucha gente e incluso para mí significaba tener más oportunidades, yo sentía que mi tiempo no era mío. La brisa del aire, mezclado con el olor de la pólvora, de los cohetes y las chispitas que los jóvenes y niños aventamos en las posadas, me hacían recordar lo feliz que era cuando yo era una niña en ese pueblo. Durante esas 6 noches que estuve en Rincón del Sauce, sentía nuevamente que mi vida, aunque sea por unas cuantas horas, era perfecta como en el 2012.